Así que bueno, así estamos. Que necesitaba parlante, un compañero estudiante tenía un parlante y no lo prestó, de esos grandes. Hoy no sé, si no lo conseguimos, hemos solicitado que, bueno, hoy se solicitará al jefe que no va a estar la próxima semana. Así que cuando no hay jefe, nadie le quiere atender a uno como profesor, ¿no? ¿Verdad? Pero bien, esperemos que la próxima semana tengamos la posibilidad de tener los parlantes, micrófono también, y poderles transmitir a ustedes mejor la clase. Yo terminé agotado, hasta hoy estoy afónica. Y pues ya de 33 años de estar hablando, aunque sea a grupos pequeños, ya la garganta termina toda complicada. Entonces, mientras, a ver, tenemos ya 80 y, ¿qué? No, sí, veamos cuántos. Hay 83 conectados ya. Esperemos unos minutitos que ingresen los demás. Mientras tanto, yo les pedía a los que ya están aquí que tomaran la palabra para dar una opinión sobre lo que vimos este martes, cómo lo vieron, qué sintieron, eh, qué podíamos mejorar en compromisos con nosotros mismos, con los demás, ¿verdad? Les escucho por si toman la palabra a los que ya están presentes desde hace minutitos. Escuchemos a un caballero, Kevin Ronaldo. Kevin, ¿podrías activar tu micrófono y comentar algo de lo que pasó el martes? Vamos, no se me duerman, ya ahorita estamos despiertos, hemos tomado café. Kevin, Sí, ya. ¿sí? Eh, ¿Escuchaste? no, me repite bien la pregunta otra vez. ¿Qué opinión tenés sobre lo que hicimos el día martes? Sobre lo que pasó, no solo lo que hicimos, lo que pasó el día martes. Pues básicamente tuvimos problemas por la gran cantidad de personas que éramos, ¿verdad? Este, eh, pues fue un problema que nos dificulta demasiado en cómo aprender entre tanto, porque visto con otro profesor que tenemos un problema, discutimos un poco de que era contraproducente con la didáctica, en cómo se supone que eh, vamos a aprender de la manera correcta. ¿Alguien más quiere participar? Son bastantes, no creo que nadie pueda activar su micrófono. Sí, José Antonio, Antonio José, la cosa. Sí, buenos días. Buenos días, José. Bueno, opinión sobre la clase pasada es que primeramente se agradece el esfuerzo de usted, licenciada, porque como usted dijo y pudimos ver, somos un grupo bastante grande y yo sé que el estar hablando durante mucho tiempo puede ser muy mal para la salud y a pesar de que usted dijo que tenía esa enfermedad y ya lo trataba sobre eso, se agradece mucho el esfuerzo. Igual, sí, un poco el problema que a veces se escucha mucho ruido por el eco de tantas personas y es necesario tal vez un equipo de sonido para que nos ayude a todos, para que todos escuchemos y que usted tampoco se pueda
digamos, molestar tanto la garganta. Igual los temas muy interesantes que dio, me gustó mucho los datos que dio sobre la guerra, sobre también los proyectos nuevos que está sacando el gobierno, que yo no sabía sobre eso. Pero igual, muy interesante la clase, muy dinámica. Solamente sería mi parte, licenciado. Gracias, Antonio José. Buenos días, ya está el profesor Carlos con nosotros. Estamos esperando, a ver, tenemos 90 conectados. Esperamos nada más un minuto más y comenzaríamos la clase. Estábamos preguntando a los asistentes que ya están presentes acá de cómo vieron la actividad del día martes, en todos los sentidos, no solo en el sentido de que faltó la infraestructura, que eso ya sabemos que colapsó. Y vuelvo y repito, esperemos que la presencialidad no sea de manera total, como lo está pensando el señor decano. Porque si ahorita, si ya el próximo mes activaran la presencialidad total, esa aula 33, que fue la que abrimos, va a estar ocupada por otro grupo. ¿Verdad? Así que yo eso se lo manifesté al jefe de departamento, también se lo manifesté al vicedecano de la problemática que tenemos y también al coordinador de la carrera. Entonces esperemos que si el próximo martes tenemos la posibilidad de tener bocinas y micrófonos, porque vamos a hacerla de carácter virtual, porque vamos a ocupar la pantalla, ¿verdad? Resolveremos eso también. Y la otra es solicitarles a ustedes como estudiantes también un apoyo con alguna nota para presionar a las autoridades de que las aulas sean dotadas, por lo menos de los grupos grandes, como no solo con esta materia lo tienen con otras materias, aunque son 90 en las otras materias, en esta es la que tengo yo más, son 114. En la gran mayoría llegan hasta 90 porque hay algunas materias que no las llevan todas juntos. Entonces, pero sí, para mí es complicadísimo. Hice todo el esfuerzo, como bien dice el compañero. Algunos escuchaban, otros no, pero iremos resolviéndolo conjuntamente porque no solo me va a corresponder a mí, también a ustedes y al asistente, ¿verdad? Así que yo, además de lo que ya expresaron las demás, de que sintieron muy agradable volverse a ver, que no se conocían, que era primera vez que se conocían, que se veían, ¿verdad? Aunque ya tuvieron el primer ciclo, tuvimos el primer ciclo 1 en los meses anteriores, ustedes no habían tenido la posibilidad de interaccionar. Habían llegado, creo que solamente para hacer los exámenes parciales o laboratorios que programaran los compañeros de la licenciatura, los profesores de las clases anteriores. Pero en esta vez sí vamos a interaccionar, esperamos que el trabajo grupal, individual y colectivo se dé también dentro del aula, pero también vamos a requerir de parte de ustedes las lecturas, la responsabilidad de ampliar ese conocimiento por esa vía y también la presencialidad, ¿verdad? Garantizar la presencialidad de ustedes. Bien, entonces está aquí ya el profesor Carlos. ¿Querías mencionar algo? Saludar. No tenés el micrófono activo. Buenos días a todos. Y no, quiero decir de que quedé impresionado por el comportamiento que pude observar desde acá. En la última ocasión, vi que todos estaban respondiendo, a pesar de las dificultades que son enormes. Pude darme cuenta de la voluntad que ustedes tienen por aprender y el esfuerzo que la maestra está haciendo. Les diré que en otras condiciones, en otros contextos, probablemente los estudiantes se dirían: ¿qué estoy haciendo acá? Si todo estoy perdiendo el tiempo, ni listos están para enseñarme. Ustedes no se comportaron así de esa forma. Ustedes se mantuvieron
como diríamos, al pie del cañón, se mantuvieron ahí presentes, y eso implica para mí, es un mensaje de que ustedes están interesados en esto. Así que, nomás decirles de que me siento afortunado de estar con ustedes acá, y que me permitan cooperar un tanto, y también con la licenciada, cooperar en todo lo que sea necesario para que esta clase sea una fuente de enseñanza para ustedes y para nosotros. No crean que nosotros no aprendemos de ustedes también. Gracias. Ok. Bueno, gracias. Hoy vamos a trabajar con un pequeño seguimiento sobre los saludos, pues ya los estamos haciendo. Haremos un poquito de la retroalimentación de lo que vimos en cuanto a las frases. No las voy a tocar todas. Esa retroalimentación será de manera general. Hemos leído ya los comentarios que hicieron a favor y en contra. Me parece que son bastante atinentes los razonamientos que ustedes ponen sobre por qué estaban de acuerdo y por qué no estaban de acuerdo de esas frases o de esos dilemas. De esto van a recibir alguna retroalimentación general, que la vamos a hacer por escritas, pero sí ya las leí, ¿verdad? Y me parecieron muy atinentes de algunos grupos. De otros grupos fueron nada más una frase, no expusieron todo lo que cada uno ha dicho, ¿verdad? Y algunos no lo dividieron en lo que estaban de acuerdo y lo que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Y es para eso, era como contrastar de parte de ustedes esas frases que estaban ahí, ¿verdad? Que eran para aperturar la discusión sobre el lenguaje y qué se dice del lenguaje de manera coloquial o de manera, digamos, a diario, que pueden haber reflexiones sobre ello, sobre el lenguaje. Entonces, pero además de eso, sí, felicitarles por el esfuerzo que hicieron, vieron todas las dificultades que tuvimos, pero lo lograron hacer. Y están subidas en las tareas. Cada quien asumió la responsabilidad. Ahora, de aquellos que no participaron, no podemos dejarle el espacio suelto de que no lo hagan, porque si no activan no realizan una actividad ustedes de aprendizaje que está diseñada, pues hay vacíos, ¿verdad? Hay vacíos en términos para darle continuidad y seguimiento a los contenidos que vienen posteriormente. Y entonces eso nos permite decir, bueno, nosotros escribimos sobre eso, que estábamos de acuerdo y que no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ahora ya desarrollando la clase, entonces, ¿acerté o no acerté? Ya empiezan ustedes a distinguir realmente qué es lo que hay que seguir, qué es lo que hay que hacer para poder, digamos, comprender lo que estamos haciendo. Así que, bueno, voy a comenzar a presentar. Ya le dije que no voy a tener la cámara encendida, mi cámara encendida, porque se me baja la señal cuando mantengo la cámara encendida. Es por esa razón. Pero ahí va a estar el profesor Carlos, que lo va a estar viendo ustedes. Así que bueno, Stephanie, también les anticipo, Stephanie va a ser la compañera asistente, va a convocarles en otro momento para poder realizar los grupos que van a hacer de trabajo. No lo quiero hacer dentro de la clase porque somos muchos como para poder debatir aquí, ¿verdad? Así que ella lo hará en su momento con ustedes, les informará de cómo. Vuelvo a insistir que la comunicación que Stephanie haga es importante para ustedes responder y que ella le va a dar seguimiento a los que participan y no participan. Y yo, por supuesto, en las calificaciones que vayan viendo ahí, van a ir conociendo de cómo van avanzando. De igual manera, hay algunas actividades formativas y otras van actividades evaluativas. Ya tenemos el cronograma que lo vamos a subir. Solo nos falta ajustar los días que, como la misma junta directiva nos ha solicitado
que no podemos hacer evaluaciones de carácter virtual, tenemos que programarlas de carácter presencial. Fechas específicas donde vamos a tener que estar ahí en la presencialidad haciendo evaluaciones, ¿verdad? De todas las que correspondan, porque ninguna nos está dando la posibilidad que la hagamos de manera presencial. Evaluaciones formales, pero hay actividades de formación que las vamos a estar realizando también de aquí virtual, porque si no, no avanzamos tampoco. Así que bueno, vamos a comenzar a presentar lo que tenemos preparado para el día de ahora. Y me avisan si ya lo están viendo. ¿Se ve? Sí, sí, se ve el Irma. A ver, Jennifer, dime qué dice. ¿Cómo que dice arriba? Todos La los están viendo. presentación dice sociedad y lengua. Ok, muy Y bien. saludos, retroalimentación, así. Sí. Bueno, entonces estamos en parte de la clase que teníamos que haber revisado el día martes, pero hoy lo vamos a desarrollar. Entonces ya estaremos con ya la retroalimentación sobre lo que hicimos el día martes, pues ya hubo. Lo demás va a ser en el aula allí les dejaremos comentarios a lo que hicieron ustedes y luego nos vamos a dirigir ya ahorita a la introducción conceptual. De esta introducción conceptual a ustedes se les facilitó 2 lecturas de las cuales las distribuyó Jennifer hacia un grupo y hacia otro grupo, las 2 bibliografías que estaban ahí. De esta, ustedes también hay un foro abierto ahí, cada quien puede ir escribiendo su concepto, el concepto que más pudieron desarrollar, por lo menos uno, podían ser varios, pero por lo menos uno de cada uno de ustedes, ¿verdad? No se vale que ninguno se quede sin hacerlo, porque eso nos está indicando a nosotros de que están siguiendo las orientaciones de la lectura. Bien, vamos a ver también un video que tiene habrán sus comentarios, ¿verdad? Y luego las orientaciones a seguir en las clases de la próxima semana. Bueno, he entendido lo que vamos a ver ahora en la sociedad, la lengua y lo que han visto ustedes, el lenguaje. Nosotros desde la sociología hacemos un acercamiento de por qué el lenguaje es social, pero no necesariamente solo la sociología, está la antropología, está, y hoy la sociología, la antropología, la etnología, hay una cantidad de disciplinas que están trabajando esto, por qué la lengua el lenguaje es social. Y lo último, que está con lo sociolingüístico, que es parte de una de las temáticas que vamos a ver aquí. Pero un punto interesante sobre la lengua y el lenguaje es que cambia con el paso del tiempo, varía y se difunde. Eso es así, pero también hay que ver que tiene alguna continuidad esa lengua. ¿Cómo pasa? ¿Qué es lo que continúa? Es lo que vamos a ir viendo en el transcurso casi de todas las unidades que vamos a desarrollar. Ahora, muchas de las expresiones que aparecen en cómo es que es lo social de la lengua, para qué le sirve a las sociedades. Las lenguas especifican sobre esto que está escrito ahí, que la lengua unifica pueblos, grupos que hablan lenguas diferentes y ocupan una nueva patria
o forman una nación. Cuando es así, entonces dicen, desarrollan una identidad. Entonces, hay explicaciones e interpretaciones de que la lengua nos unifica, nos posibilita conformar grupos, sociedades, comunidades. Y así hablamos. La comunidad lingüística tal, la comunidad lingüística que son tan diversas, y la más diversa que tenemos de comunidades lingüísticas es la de América Latina, que el estudio de ella es bastante intenso. De Europa hay una serie de estudios bastante intensos sobre el origen de la lengua, cómo se desarrolló, cómo se diversificó, ¿verdad? Y en las distintas regiones, pero en el caso que nos ocupa y al que nosotros pertenecemos, esa lengua de los pueblos que somos aquí en América Latina es tan diversa, aunque ya en el colonialismo, digamos que hablamos solo el castellano, muchos de nosotros el castellano, pero cuando se trata de la lengua originaria, es tan diversa. Indoamericano le llaman a y es tan diversa, son tan diferentes, pero que en algunos momentos se agrupan y se determinan también que la lengua que va a adoptar una sociedad va a ser, en el caso, por ejemplo, como lo dice nuestra Constitución, la lengua castellana o el español común. Eso, entonces, cuando lo adoptan así, es que se desarrolla una identidad. Entonces, desde estudiar la función social de la lengua y el lenguaje, nos lleva a revisar cómo se hace colectivamente el uso, para qué se usa, cuál es la función que se realiza con el lenguaje y cómo es que se distingue de ese lenguaje las lenguas que cada uno de los pueblos utiliza en su comunicación. Entonces, hemos visto también dentro de las lecturas que ustedes tienen, hay ciertas explicaciones de lo que es el lenguaje. Y yo he puesto aquí algunas. Dice, el lenguaje es un sistema de signos que utiliza el ser humano para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo mismo. Esa es una de las explicaciones que se da sobre lo que es el lenguaje desde el carácter social, ¿verdad? Habrán muchos más. Yo seleccioné quedé como para decir, bueno, sí, el ser humano, pero no solamente es de ese carácter humano. Ya veremos más adelante. Y digo, lo vamos a ver casi en todas las temáticas, ir ampliando sobre esto que está escrito acá. Luego, el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje desde la perspectiva de las ciencias sociales? El lenguaje como sistema histórico de signos y códigos de comunicación, y cambian en el tiempo. Cambian en el tiempo y cambian en el contexto donde se den, ¿verdad? Entonces, esos signos y códigos pueden haber, algunos dicen son universales, pero otros son muy particulares, de que puede ser el mismo ademán, pero en ese contexto, o en esa palabra, en ese contexto, adquiere otro significado. Son formas expresivas de la naturaleza, y está escrito, de gesticular, mímica, formas expresivas que podrían ser reproducidas e imitadas. Y para ello es que nos vemos que también nosotros, el lenguaje, como lo hemos conocido en nuestra diario vivir, hay lenguaje que nosotros hacemos de manera mímica, de que movemos las manos si queremos dar señales. También se hacen códigos,
hay símbolos que se utilizan y adquieren significado. Entonces el lenguaje al final es comunicación. ¿Cómo lo podemos ir nosotros denotando de que es comunicación? ¿Qué comunica? ¿Por qué comunica? ¿Por qué se hace colectivo? Entonces y también el lenguaje es aprendido. Podríamos señalar también esto, ¿verdad? Y eso es parte de lo que ustedes están en este momento de su proceso de formación, de la enseñanza de la lengua. Dicen, bueno, entonces vamos a aprender. Estamos para enseñar en la parte educativa la lengua francés e inglés. Pero significa entonces que también ejerce una función social el lenguaje y las lenguas para aprender otras formas de comunicación con otro tipo, ¿verdad? Con otro tipo de lengua que no es la nuestra o que adoptamos para mantener esa comunicación con otros contextos. Y se hace por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, ¿verdad? Por aspectos culturales, y no necesariamente porque es una lengua que todos lo entendemos y tenemos que hablar, no, sino porque la comunicación, la interpretación y la intencionalidad de lo que queremos comunicar, queremos que a veces llegue a muchos y a todos. Así que la lectura que ustedes hicieron, espero que la hayan hecho, ¿verdad? Todos y todas, van a encontrar unas definiciones de lenguaje que nos van a servir para continuar en el desarrollo de los contenidos. Y es necesario que ustedes se lo vayan apropiando, porque también puede ser criticado, puede ser debatido, porque cambia el uso del lenguaje en algunos momentos históricos. Y cambia por lo que ya dijimos, cambia por los contextos políticos, cambia por el contexto económico, cambia por los cambios culturales, sobre todo por la complejidad que tiene en este momento esta sociedad globalizada. Entonces nos está haciendo transformaciones del lenguaje, ¿verdad? Del lenguaje, y también dejando atrás algunas lenguas y aprendiendo otras, porque nos lo exige ese contexto. Entonces, ahí es donde, bueno, ¿cómo puedes estudiarse entonces la lengua? ¿Solo de carácter histórico o solo de carácter social? Pues tiene que ser de las dos, desde los dos aspectos. Y después vendrá que al ir penetrándose en esto del estudio de la lengua, vamos a caer en bueno, y la lengua, el lenguaje más bien, y las palabras que se utilizan, cómo se construyen. Cómo se construyen y cómo se transforman. Cómo se vuelven significativos. Cómo se utiliza para dar a conocer el pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento es a los que nos conduce el uso del lenguaje? ¿Para qué le sirve a la humanidad transmitir? ¿Qué intencionalidad tiene? Entonces, eso es lo que, desde la perspectiva de las ciencias sociales, que ya no es la única que lo estudia, porque vemos que también tiene su abordaje desde lo biológico, como lo dicen los mismos documentos que ustedes han leído,
desde lo físico, de lo biológico y de lo neurológico. Ya no nos quedamos de que el lenguaje tiene solo la función social, sino que trascendemos a que tiene también una parte del cerebro que también nos estimula para el proceso de aprendizaje, precisamente. Hay que estimular ciertas partes del cerebro. Y allí, esa será la temática que el próximo martes se va a desarrollar sobre la neurociencia. Entonces, el lenguaje es aprendido, sí, pertenece a esa colectividad que se construye, se transforma también el lenguaje, se elaboran códigos y signos, adquieren significado las palabras en un contexto, sirven para comunicarse el lenguaje, ¿verdad? Y son formas expresivas muy propias del ser humano, sí. Pero también nos sirve para poder formar pensamiento. Y en la parte de formar pensamiento, ahí tenemos nosotros que existen paradigmas distintos en todas las disciplinas y es utilizado y es transmitido a través del lenguaje. Ese pensamiento y conocimiento científico, ¿verdad?, lleva una construcción social, una construcción política, una construcción hasta sintáctica y gramatical con la que tenemos que formar nuestros textos cuando estamos haciendo investigación o estamos tratando de explicar sobre algún fenómeno. Y esos fenómenos o esos hechos sociales que nosotros realizamos queremos explicar, y eso que construimos es interpretado y lo queremos socializar. Entonces, la importancia del lenguaje como ente social y como ente histórico, es que lo que pasó en aquel momento, la forma en cómo se lo interpretó, cómo se transmitió, qué se transmitía en ese momento, puede variar para este momento, puede ser entendida en este momento actual de la misma manera que se vio hace siglos. Son parte de las preguntas que decíamos, lo histórico con lo social. ¿Será que son diferentes? ¿Será que se contradicen o están ligados? Eso lo vamos a ir viendo, y hay un video que vamos a poner y luego vamos a continuar con el debate de este. Pero el video nos va a abrir un espacio de visualización, cómo lo ve un escritor, ¿verdad? ¿Cómo lo ve un escritor? Que lo puede ver de manera distinta un escritor, lo puede ver de manera distinta un sociólogo, lo puede ver de manera distinta el educador, porque le da significado y le da también una función del por qué está utilizando el lenguaje y las palabras y los códigos y los significados, cómo los interpreta. Entonces, vamos a ver el video y ustedes después van a comentar, lo haremos entre todos para poder avanzar un poco sobre él. Bueno, entonces aquí tenemos que el lenguaje lo construimos, lo transmitimos, transmitimos información sobre nosotros, y por eso decimos que legitimamos la realidad social. Y se legitima. La legitimación, no todo es aceptado por todos.
¿verdad? Lo legitima quien lo acepta, pero hay otros que no aceptan lo que está diciendo otros, porque su pensamiento es diverso, tiene otras interpretaciones, tiene otros significados. Pero podríamos adelantarnos de alguna manera en que el lenguaje es el mecanismo más generalizado que media la comunicación humana. Sí. Y esto lo dice un sociólogo, Talcott Parsons. El sistema general de la acción, su función primaria es social. Su función primaria es social, puesto que la comunicación y la interacción son separables, inseparables, ¿verdad? El lenguaje es una creación colectiva, influye en el pensamiento y la comunicación, ya lo había mencionado, y los significados de las palabras son formas y sostenidas por las interacciones de las colectividades humanas. ¿Verdad? Palabras son formas y sostenidas por las interacciones de las colecciones humanas. Bueno, estoy viendo, no sé si alguien está levantando la mano. Cuando estoy presentando no me parece quién levanta la mano. ¿Alguien ha levantado la mano? Que yo vea acá, no, nadie ha levantado la mano. Es que yo, Fue- el sonido. Sí, yo sé, pero Ok, gracias. Bueno, vamos a ver el siguiente video. maestra, ¿Sí? eh, ¿este es el video anticipado o es otro? El de origen y evolución. Oh, no lo he visto, ¿verdad? ¿Es el que recibí ayer? Sí. Oh, ok. Ok, ¿me permite? Sí, claro, por supuesto. Ok. Voy a hablarle a ellos unos 5 o 10 minutos. Sí. Buenos días. Bueno, miren, voy a tratar de poner esto de la manera más sencilla y espero que me estén escuchando. Y lo digo porque no veo rostros, solo veo paredes. Y cuando uno ve paredes, no sabe si al otro lado lo están viendo o lo están escuchando a uno. Solo me veo a mí mismo acá. Voy a empezar con dos conceptos básicos en lenguaje y llegaré al punto de por qué estamos en esto desde un punto de vista histórico y social. Tengo una manera de enseñar que es al grano, pero tiene un sentido. Hablemos de tres conceptos básicos cuando hablamos de lenguaje. Signo es un concepto importante, pero el signo, el concepto de signo, es nada si no está acompañado de otra palabra o concepto, que es significado. Signo y significado van de la mano, pero signo y significado van de la mano acompañados de otro concepto que se llama referente y algunos le llaman contexto. Bueno, voy a contarles una historia. Cuando yo era chico, me castigaron varias veces, pero la primera vez que me castigaron fue por un signo. Todos los que me rodeaban en la casa sabían el significado de ese signo, pero yo no. Y fui castigado. Y a partir de ese momento entendí que algo debe haber en torno a ese signo. ¿Saben? Ustedes conocen esto, ¿verdad? Pueden Sí. decirme,
¿Lo han visto alguna vez? Sepamos dos cosas, que a un signo corresponde un significado. Y esos signos y significados no son los mismos en todas partes. No son los mismos en todas partes. En algunos lugares, cuando yo uso un gesto como eso y le hago, no me está molestando. Estoy diciendo, según tú, yo soy tonto, pero no lo soy, ¿verdad? No es, en ese contexto no es, pues, es aceptable. Pero si yo le hago, y miren mi expresión, ahí es distinto.
Quiere decir, tú crees que soy bobo y con lo que me estás diciendo te estoy creyendo. Entonces quiere decir que el signo y el significado tiene tiene algo que nos permite comunicarnos, pero el mismo signo tiene diversos significados según el contexto en que se esté usando. Entonces, ya hablé de signo, significado y contexto. Entonces, lo que quiero explicarles brevemente y rápidamente es ¿qué tiene que ver esto con la historia de El Salvador? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando acá? Quiero que vean de que estamos trabajando para estudiar el lenguaje. Pero el lenguaje no se da en el vacío. El lenguaje tiene un sentido histórico. En 1950, y gracias, Sadi, que lo mencionaste, en 1950, 1960, cuando tú hacías este gesto, era ofensivo, era un gesto castigado severamente, pues si eras un chico. En el año 2022, acá estamos, este gesto. ¿Y qué quiere decir eso? Muchos sabrán. Y quiero que sepan que este es un gesto bien salvadoreño. Entonces, Sadi menciona, ocurre de que ese gesto es así, ese era el significado por aquella época, pero ahora se usa otro gesto. Ahora viene el detalle. Y lo voy a presentar. No estoy ofendiendo a nadie. Es por propósitos educativos. Y el gesto del 2000, de 1990, es este. Ahora bien, ¿cómo pasamos de esto a esto? Algo tiene que haber ocurrido históricamente. Quiere decir que el lenguaje, sea como expresión, el lenguaje como signo y como signo y como significado, quiere decir que el signo ha cambiado. El signo ha cambiado. Y el significado puede ser que sea el mismo, pero también puede ser que haya cambiado. Y otra cosa, puede ser que este signo, no necesariamente es nacido dentro de El Salvador. Es un signo viejísimo. Y quiero que sepan que en los Estados Unidos este signo es sumamente ofensivo. Y la gente lo usa. ¿Ok? Y ofende. Como también ofendía este en nosotros. Pero ahora lo que ha ocurrido, podría decir que históricamente en El Salvador hemos pasado de esto a, mire despacio, a esto. ¿Cómo puede haber ocurrido eso? Quiere decir que en el lenguaje no solo cambia por sí mismo. Algo tiene que haber ocurrido históricamente en El Salvador. ¿Y saben qué ocurrió? Desde 1970, después de 1970, tenemos una inmensa población que de El Salvador viaja a vivir a los Estados Unidos. Y los signos empiezan a ser desplazados por signos nuevos. Quiere decir que hay algo histórico en todo esto. Entonces, quiero redondear. ¿Por qué hablamos de signos? ¿Por qué hablamos de lenguaje, signos, símbolos y contexto? No solo porque son conceptos para mantenerlos ocupados leyendo. No. Es porque si yo los comprendo, voy a poder entender todo lo que vamos a comenzar a entender en cuanto a la historia de El Salvador y el por qué somos como somos. Espero que hayan comprendido esta parte. Gracias. Irma. Gracias. Voy a continuar entonces poniendo el video.
Me dice si ya lo ven. No se ve. ¿No se ve? Debo de avisarte, ¿no? No, no se ve el líquido. Ok. No se ve. Y los invito a todos a que participen un poquito más. Si no, se van a dormir sentados. ¿Ahora? Sí, Lick, ya se ve. Y Ok. ahora sí. Estoy usando un Pero signo. póngalo en grande. ¿Saben qué significa? Está bien. Está chévere. Muy bien. El 21 de febrero de 1978, una cuadrilla de trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza estaba realizando una perforación en la esquina de las calles de Guatemala y Argentina en el centro de la Ciudad de México. Se toparon con lo que les pareció que era un muro, una losa, y que resultó ser una piedra muy grande con relieves. Una llamada anónima dio cuenta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes horas más tarde detuvieron las faenas de los trabajadores y procedieron al rescate del monolito. Roatán no es solamente una isla más en el Caribe. Fue así como se encontró, por casualidad, una de las piezas arqueológicas más importantes de nuestro pasado prehispánico, la Coyoxauhqui. Tan solo por sus dimensiones es impresionante. Pesa casi 8 toneladas y mide más de 3 metros de diámetro. Pero su verdadera importancia está en lo que revela. Ya no hay dudas de que el mito de su origen servía para perpetuar el rito sangriento del sacrificio humano. El mito dice que Coyoxauhqui, al enterarse de que su madre, Coatlicue, estaba embarazada, intentó asesinarla con su ejército de 400 surianos. Pero al momento en el que iba a ser atacada, Coatlicue parió a Huitzilopochtli, quien nació completamente ataviado y listo para la guerra. Y este dios acabó con los 400 surianos y desmembró a su media hermana, Coyoxauhqui. Este mito era una representación de la lucha cósmica entre la noche y el día. La nocturna Coyoxauhqui, al frente de su ejército de 400 estrellas, resulta derrotada por el sol Huitzilopochtli. Este tiempo mítico se actualizaba gracias al rito sacrificial en lo alto de la pirámide, de la misma manera en la que el rito de la comunión devuelve a los auténticos católicos al tiempo mítico de la última cena de Jesús y al sacrificio de su crucifixión. A partir de indicios más o menos sólidos, la arqueología intenta revelarnos el pasado. Lo mismo intenta hacer la etimología. El conocimiento del origen de las palabras nos revela antiguas maneras de pensar, de sentir, de percibir y de habitar el mundo. Por eso es que hemos dicho hasta el cansancio que la lengua encierra un tesoro de experiencias humanas, anónimas y en su mayoría lejanísimas, que constituyen un legado de sabiduría para todos los hablantes y mayormente para aquellos que se interesan en el origen de sus palabras. Cuando buscamos la etimología de una palabra, nos vamos a encontrar, por lo general, con otras palabras de otras lenguas.
En el caso de la lengua española, aunque abunden las palabras de origen francés, inglés, árabe, náhuatl, griego, etc., la mayoría de nuestras palabras provienen, desde luego, del latín. Pero a su vez el latín, lo mismo que el griego, el germánico, el celta, el sánscrito y otros idiomas ya extintos como el frigio, el tracio y el fenicio, provienen de un idioma antiquísimo hablado hace unos 5 o 6 mil años, en el Neolítico, idioma al que damos hoy el nombre de proto-indoeuropeo. No contamos con un solo documento o prueba escrita del idioma proto-indoeuropeo. Se trata de una reconstrucción realizada por especialistas a partir de semejanzas y reglas de evolución lingüística. Lo cierto es que la mayoría de los idiomas que se hablan hoy en el mundo, aunque no todos desde luego, descienden del desaparecido proto-indoeuropeo. Como lo vio con claridad Vico a principios del siglo XVIII, y como lo expliqué con cierto detalle en El corazón es un resorte, el análisis de los orígenes de cualquier familia lingüística, incluida desde luego la indoeuropea, nos revela que los idiomas son construcciones metafóricas que parten siempre de una experiencia común y primigenia, la experiencia corporal. Todos tenemos un cuerpo y percibimos el mundo con nuestros sentidos. Así, por ejemplo, nuestra palabra idea proviene de un verbo griego, eidos, que significaba ver. La idea es algo que vemos, aunque solo sea con los ojos de la mente, ojos que a su vez solo lo son metafóricamente hablando. Esa búsqueda del origen de las palabras podríamos llevarla todavía más lejos hacia los orígenes del lenguaje mismo. El neuroantropólogo canadiense Merlin Donald afirma que mucho tiempo antes de que comenzáramos a hablar, los seres humanos y los primates que nos antecedieron aprendimos a comunicarnos mediante gestos. Esta mímesis la seguimos observando en nuestros días, tanto en los ademanes, aspavientos y señas que hacemos los adultos, como en la manera en que se comunican los bebés. Antes de que comiencen a hablar, los bebés nos dan a entender muchísimas cosas mediante gestos, e incluso el llanto puede considerarse una manera primitiva de comunicar que se tiene hambre, sueño, dolor, molestias o emociones negativas. Podemos decir entonces que el viaje hacia el pasado de cualquier lengua nos lleva siempre hacia un origen común que revela primero el parentesco y la semejanza que tenemos todos los seres humanos, y en última instancia la misma búsqueda nos llevará también al mundo animal, y de ahí podríamos continuarla hasta el inicio misterioso de la vida o hasta el origen de la materia y del universo. Pero una vez que emprendemos la búsqueda de los orígenes de la lengua y del lenguaje, nos encontramos también con una tendencia en su evolución, de lo corporal, de lo concreto y de lo general hacia lo abstracto, lo preciso y lo específico, de lo simple hacia lo complejo. Lo que comienza como un llanto de bebé que genéricamente expresa una sensación negativa va convirtiéndose paulatina y esforzadamente en algo más específico. Tengo hambre, tengo sueño, me duele un diente. Y sensaciones concretas pueden convertirse en sentimientos abstractos como la nostalgia o la melancolía, que no se ubican en ninguna parte específica del cuerpo. Y si una sensación o una emoción pueden ser simples, también pueden ser tan complejas que necesiten para expresarse de muchas palabras o incluso de obras literarias ambiciosas.
Estos dos aspectos que nos revela el estudio de la lengua, tanto su común origen como su evolución de lo simple a lo complejo, los encontramos también en otros lenguajes. Las matemáticas, por ejemplo, comienzan con la mera aritmética y quizá también con el lenguaje mimético, que nos permite maravillosamente no solo imitar lo que hacen los demás, sino darnos cuenta de que uno es igual a uno. Pero desde la numeración y las operaciones aritméticas más básicas, el lenguaje matemático se ha sofisticado hasta alcanzar muy altos niveles de especificidad, precisión y complejidad, que hacen de las matemáticas avanzadas un lenguaje incomprensible para la mayoría de nosotros. A la música, a la danza y a las artes plásticas les ocurre lo mismo. Los cantos simples de los campesinos los encontramos en cualquier parte muchísimo tiempo antes de que la música tenga cómo escribirse. Pero una vez que los músicos se especializaron y contaron con una notación musical, el lenguaje de la música adquirió niveles cada vez mayores de sofisticación. Así es como pasamos de la monofonía a la polifonía, de las letrías populares a la ópera y de las percusiones y ritmos simples a los ballets inquietantes de Stravinsky, cumbre temprana de la música del siglo XX. En resumen, el estudio del lenguaje nos revela primero que todos tenemos un origen común que compartimos con todas las criaturas. Pero también nos revela una aspiración cultural, la de analizar, organizar, retener, comunicar y recrear la experiencia de un mundo complejísimo, tanto por nuestra rica vida interior como por las nuevas posibilidades que abren día a día nuestros crecientes conocimientos. Para terminar, volvamos un momento a los ritos mesoamericanos que involucraban el sacrificio de vidas humanas. En rigor, dicen los científicos, todas las culturas del mundo, en tiempos neolíticos, practicaron el sacrificio humano. La arqueología, como hemos dicho, nos habla siempre de un origen común. Pero, en rigor, también podemos decir que deseamos humanizar el mundo y que la mayoría de nosotros, por lo menos, aspira a hacer realidad esa gran invención humana que quizá no tenga ni 3 siglos de antigüedad, a la que damos el nombre de derechos humanos. Bueno, vamos a abrir el espacio de qué es lo que interpretaron ustedes y luego vamos a continuar con algunas explicaciones también de este mismo video. Y qué es lo que deja fuera también y en qué algunos aspectos pueden ser debatibles con este video de lo que presenta este escritor, ¿no?, acerca de la lengua. Bueno, a ver, ¿quién quiere abrir el espacio de participar, de comentar qué es lo que comprendieron del video? Activen, somos bastante. A ver, Rolando. Muy buenos días, compañeros. Yo voy a quitar mi cámara para que puedas activar tu cámara. Muy buenos días, compañeros, licenciados. Bueno, en primera, verdad, muy interesante el video. Me gustó bastante todos los puntos que tocó. Cómo se ha venido desarrollando, verdad, los lenguajes, los idiomas, verdad. Es algo que me resulta bastante interesante, pues
lo que mencionó él, ¿verdad? Que en el principio nos comunicábamos por señas y que por experiencias, ¿verdad? Desarrollábamos nosotros también el lenguaje. Obviamente no todo ha tenido un nombre desde el principio, el ser humano lo fue nombrando, ¿verdad? Con el paso del tiempo, pero igual por experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, imagino que la palabra tigre, ¿verdad? Que debe tener algún significado, debe haber sido fundada por algún sentimiento que causó ese animal en la persona, ¿verdad? Y quizás, ya que estos animales viven allá en Asia, ¿verdad? Puede ser que tigre en su idioma signifique tal vez animal feroz o algo, ¿verdad? Igual se transmite a los demás idiomas, ¿verdad? Pero como el nombre del animal nada más, pero debe tener un significado más profundo. Sí, gracias. Bueno, esto tiene un poco de relación. Tú mencionas el tigre y para nosotros aquí en El Salvador, viendo nuestras raíces de nuestra identidad y de nuestra lengua náhuatl, que casi no la conocemos, aunque tenemos bastante expresiones de esta lengua en muchos de los, con nombres, con apellidos, con pueblos, con significados de cada uno de los pueblos. Por ejemplo, el jaguar, tú dices el tigre, eso tiene un significado. Y para nosotros, el jaguar representa una fuerza. Ahí ese es el significado que tiene. Me parece, tú mencionaste la palabra tigre, yo te digo, bueno, pero mira, para nosotros, como mayas y como náhuatl, que hablamos el náhuatl, con toda su diversidad, el jaguar representa fuerza. Y así está simbolizado en casi todas las expresiones que dejaron en ese arte que ha quedado incrustado en las piedras talladas por nuestros indígenas, por nuestros aborígenes. Ahí está. Y ahí hay un símbolo, hay un significado. Bueno, gracias. Rolando, no te vayas, no te vayas. ¿Licenciada? Sí. Ok, Rolando, tú tienes... Dime una cosa. ¿Lo has visto alguna vez? Bueno, se puede, si son letras, LOL. ¿Verdad? Pero yo estoy seguro de que aquí... Una imagen puede ser una persona, ¿verdad? Pues sí, va levantando los brazos. Vamos a los tiempos modernos. Vamos al presente. Los que chatean. ¿Qué significa esto? No hay nadie que chatea aquí. Significa riéndome fuertemente. Fantástico. ¿Verdad que han visto esto? ¿Cómo es posible que ustedes entiendan esto? Lo que ya lo han visto. Tendríamos que saber inglés. No, pero prácticamente también son los modismos que la gente acopla porque hay muchas palabras inventadas también, como por ejemplo hay gente que ahora se acostumbra a decir que sos tóxico o cosas así. Son palabras que ahora la sociedad o la gente de nuestra edad se ha inventado para que suenen más bonitas, por decirlo así. Ah, pero son lenguaje, ¿verdad? Es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje, y es un lenguaje extranjero que hemos adoptado todos, ¿verdad? Porque está en inglés. Bingo. Y todos lo están entendiendo. Entonces, ¿tú crees que en los tiempos mayas existía esto? No. En los tiempos mayas habían piedras. Eso es lo que le mostró el video. Que encontraron una piedra y los estudiosos que le llaman, ¿cómo que llamaban estos que estaban estudiando las piedras? A ver si se recuerdan del video. ¿Cómo le llaman? A los que estudian, escarban la tierra y buscan objetos y todo eso. ¿Arqueólogos? Antropólogos. Exactamente, arqueólogos. Y saben una cosa, el país
El Salvador es riquísimo en arqueología. El problema es que las lluvias, ¿verdad? Las lluvias y la destrucción del medio ambiente están barriendo con nuestra riqueza arqueológica. Y como no tenemos mucha gente que estudia arqueología, porque no tienen los recursos también, entonces quiere decir que cuando vengamos a saber de nuestra historia, ya no va a haber suficiente material para poder entender nuestro pasado. Esa es una de las graves consecuencias de esto, ¿verdad? Pero gracias, Rolando. A eso era que yo trataba de responder. Y yo sabía que ustedes habían visto esto. ¿Por qué? Porque el lenguaje son símbolos. El lenguaje es de símbolos, pero los símbolos no son los mismos. En algún momento cambiaron. Y por eso, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de historia. Ahora yo quisiera que alguien, y discúlpeme, licenciada Escoto, pero yo creo que sería interesante saber de parte de nuestros estudiantes. Quiero preguntarles, ¿ven ustedes una oposición? ¿Cómo describirían ustedes la manera que enfoca el lenguaje el presentador del video? Cierro mi espacio y dejo. Pueden levantar la mano para poder indicar que quieren participar. Bueno, voy a ir más bajito la pregunta. ¿Creen ustedes que el que presentó el video, el que estaba hablando ahí, dígame una cosa, ¿en qué lugar estaba hablando esa persona? ¿Desde qué lugar? Una biblioteca. Correctamente, Rolando. Estaba en una biblioteca. Perfecto. Rodeado de libros, ¿verdad? Muy bien. Estaba en una biblioteca. ¿Qué gestos, los gestos de él, qué demostraban acerca de lo que estaba hablando? ¿Estaba triste, aburrido, optimista, pensativo? ¿Cómo lo vieron? Que estaba seguro de lo que estaba diciendo. También se veía como que muy interesado en el tema pues que él estaba relatando, y eso refleja el interés que él pone para que sus espectadores pues puedan captar bien la idea que él quiere dar y podamos entender bien lo que nos quiere dar a entender. Y es casi lo que tengo que hacer acá, ¿verdad? Para que ustedes se interesen, ¿verdad? Porque si yo me pongo el lenguaje, ustedes no pondrían atención, se dormirían sentados. Entonces quiere decir de que el lenguaje es una maravilla, también importa cómo se presentan las cosas. Entonces, acá viene el asunto. ¿Dirían ustedes, dígame, y vamos a usar un símbolo? ¿Qué creen que significaría esto? Si le hago así. Me gusta. Ajá, que estás de acuerdo. Está bien. Que está bien, que estás de acuerdo. Y si yo le hago... Que no le parece o que no está de acuerdo. ¿Verdad? Está mal. Que no está de acuerdo, ¿verdad? Es mejor decir que no está de acuerdo que está mal, porque las cosas no se sabe si van a ser malas o buenas, o son, no se sabe. Eso depende de quién los mire, ¿verdad? Entonces es más fácil decir, a mí no me parece, a mí me parece. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que en el video esa persona hizo una presentación negativa acerca del... Si estás de acuerdo, le haces así. Presentación negativa acerca del lenguaje. ¿Qué dirías? Muéstrame uno, la pantalla. Vamos a ver. Katia, ¿qué dices? Muéstrame, no me digas nada, solo muéstrame el símbolo.
¿Es la presentación ¿es la presentación positiva o negativa? No me funciona la cámara. Ok. Vamos a ver, regresemos a Rolando entonces. Rolando, eres el afortunado hoy. ¿Tú crees que el autor hace una presentación positiva o negativa? Positiva, acerca del lenguaje. ¿Hay alguien que crea de que es negativa la presentación acerca del lenguaje? Si es negativa, acerca del lenguaje. Lamentablemente este recurso no nos está ayudando mucho. Pero en general yo diría que es positiva. La presentación que él hace del lenguaje es positiva. ¿Y qué quiero decir con positivo? Quiere decir de que él habla de las maravillas del lenguaje. Es más, él dice de que todos procedemos de un lenguaje en común, el indoeuropeo. Latín. Y menciona el latín. Pero aquí yo me hago unas preguntas y me gusta ser crítico. Está el crítico criticón, ese que habla cualquier... No, crítico por las preguntas que me puedo hacer. Y yo voy a lanzar una pregunta para que ustedes la reflexionen. ¿Quiere decir que el desarrollo del lenguaje fue como la historia como una historia bellísima del surgimiento de algo, sin contradicciones, sin problemas? Todo el mundo estuvo de acuerdo en hablar y saltar de alegría, porque finalmente todos nos vamos a comunicar y tenemos el lenguaje. Entonces yo les haría la pregunta: ¿creen ustedes que el desarrollo del lenguaje fue así como él la presentó? Y invito a que ustedes participen. Dejo la pregunta. Irma, le dejo ahí el espacio. Ya está Rolando levantando la mano. Sí, como lo dice el licenciado Carlos, la verdad creo que hubieron bastantes discrepancias al momento, ¿verdad? Del lenguaje. Quizás algunos no estaban de acuerdo con el significado de algunas palabras, querían darle su propio significado, ¿verdad? Y me recuerda a la frase que nos dio, ¿verdad?, el grupo de la Torre de Babel. Ajá, sí. Nos lo pintan, ¿verdad?, como que fue un castigo de Dios, y que todos comenzaron a discutir, pero como no se entendían, ¿verdad?, cada quien se fue juntando con la persona que le entendía. Y creo que el lenguaje fue más o menos así, ¿verdad?, el desarrollo. Personas que les parecía la forma en la que ellos interpretaban, ¿verdad?, y mencionaban las cosas, y otras personas que querían decirlo de otra manera, querían hablarlo de otra forma. ¿Alguien más participe? Solo Rolando está en clase entonces. Oscar Daniel, escuchemos a Oscar Daniel. Fíjense que tenemos 91 conectadas. ¿Voy a repetir la pregunta? Por si acaso fue a tomar agua y regresó, y por si acaso el perrito estaba molestando, o el gallo, o por si acaso el timbre de la puerta sonó. Voy a repetir la pregunta, por todos los acasos posibles. La pregunta que estoy lanzando para la reflexión de todos es esto: ¿vieron el video? Voy a asumir que todos vieron el video. Y tal como dice Rolando, el hombre que hace la presentación acerca del lenguaje, en un lugar tan precioso, qué biblioteca, ¿no le gustó la biblioteca? Fabulosa, qué bella. En una biblioteca así yo estaría todo el día. Wow. Yo creo que ahí llevaría mi café, mi comidita de todo el día. Pues bien, pero él hizo una presentación acerca del lenguaje. Y en la presentación del lenguaje, él hace mención de dos factores importantes. El primero es que es resultado de un proceso de evolución.
evolución, crecimiento. Miren cómo uso los símbolos. Crecimiento. Y la humanidad, todos comienzan a comprenderse. Y habla de un lenguaje que a todos nos hace como integrados, ¿verdad? Entonces, ese es un factor que él menciona. Y el segundo factor que él menciona es que dice, eso hace mostrar de que somos comunes, que tenemos mucho en común. Eso es lo que él dijo. Bueno, son los dos factores que él menciona. Ahora va la pregunta de nuevo. ¿Y si somos comunes? ¿Y si los lenguajes en el mundo, todos proceden de esa habilidad que todos tenemos en el cerebro para aprender y para comunicarnos? Entonces lanzo la pregunta un poquito de manera diferente. ¿Cómo es posible que algunos lenguajes existan y otros lenguajes hayan desaparecido? O apenas aparecen por ahí o se mencionan. ¿Y cómo es posible que hay lenguajes que cada vez están como creciendo como la espuma? Y otros desapareciendo. Dejo espacio abierto para Jessica ha levantado la mano. Jessica Marielo. Sí, algo que a mí me llama la atención con referente a la pregunta que él acaba de hacer es lo que usted nos explicaba la vez pasada, y es acerca de nuestras propias raíces o nuestro propio idioma, que es el náhuatl. Entonces, ¿qué pasa? Vinieron los españoles, vinieron los franceses, y ellos impusieron su propio idioma, dejando el de nuestra raíz a un lado, ¿verdad? Y yo creo que ese es el primer caso que nosotros podríamos conocer, es que por el idioma extranjero, digámoslo así, nosotros olvidamos nuestro propio idioma, que sería el náhuatl. Y ahora en día ya el náhuatl no es una prioridad, o sea, ya ni se recuerda, ahora son adaptaciones de nuevos idiomas, pero el propio está prácticamente en el olvido. Gracias. Clelia también tiene levantada la mano. Buenos días. Me llama la atención que el argumento que da el Carlos, hablando sobre el crecimiento de los otros lenguajes que no son el nativo de nosotros, que es decir, el náhuatl, como lo dijo la compañera Jessica. Y me llama la atención también cómo en El Salvador me he fijado que en algunas partes están implementando lo que es el lenguaje lesna, o sea, el lenguaje de señas, pero también a otros lugares que conservan su lenguaje nativo. Pero por otra parte tenemos que hay personas que buscan un lenguaje que no es propio de ellos por motivos de trabajo. Es decir, que podría ser como un tipo marketing el vender un lenguaje que no es tuyo. Por ejemplo, en inglés tú puedes trabajar en un call center o cosas así, implementando otros idiomas, porque tú te vas a poder comunicar con gente del extranjero para generar ingresos o ya sea generar un trabajo. Esa es mi opinión. Está Diana Carolina, luego se vería Kevin y luego Blanca Cecia. Diana Carolina, tú tienes la palabra. Bueno, en mi opinión, como decían las compañeras, podría ser que también influyen bastante lo que son las potencias mundiales, porque ahora en día, ¿qué es lo que está pasando? Que los grupos mayas, los grupos indígenas, o sea, ya no existen. Todos esos idiomas, esas culturas se han ido perdiendo en el transcurso de los años. Incluso aquí en El Salvador, hay pueblos en donde las personas aún hablan náhuatl e incluso les enseñan en algunas escuelas, pero es mínimo. Y en cambio, si venimos y hablamos del inglés, es un idioma en donde todo mundo ahora está al pendiente de ello, que porque sea por motivos de trabajo, motivos de estudio o motivos para viajar. En cualquier factor influye el idioma inglés. Y también creo que se ha ido perdiendo todo esto por motivos de trabajo, como dijo la compañera, y también porque hay nuevas naciones que se están convirtiendo como en los líderes mundiales,
que los pequeños países o pequeños lugares están siendo afectados o influidos por ellos. Gracias, Diana. Sigue Kevin. Bueno, personalmente creo que la razón por la que los lenguajes prevalecen más en el tiempo es por la cantidad de personas que lo mantienen vivo. Cada persona maneja ya sea un lenguaje o varios, ¿no? Pero cada uno de nosotros al hablarlo lo mantenemos vivo en el tiempo. Entonces, digamos, si nos retrocedemos miles de años en el pasado, pequeñas colonias de personas que estuvieran en diferentes secciones del planeta crearon sus propias formas para comunicarse, y al toparse con otras colonias de humanos, ya sea estos se decidían comunicar entre ellos, establecer una relación, o peleaban entre ellos o los exterminaban por completo, erradicando por completo algo que jamás vamos a conocer al estar tan en el pasado, o los subyugaban y ya sea los subyugados aprendían a comunicarse o eran exterminados. O los que podían sobrevivir tal vez podrían lograr conservar cierta forma, pero al estar tan en el pasado lo más probable es que se mezclaran las formas de hablar y así se crea algo nuevo. Pero una cosa que también afecta es la naturaleza en sí. No sé, bueno, en documentales que he visto yo, hablan de un cataclismo tan grande que radicó a una gran parte de la población mundial. Entonces, ya sea fue un meteorito o un volcán que radicó con ceniza, tapando el sol, así, creando una era de hielo, y radicó a la gran población del mundo, perdiéndose varios lenguajes y sobreviviendo solo aquellos lenguajes de las personas que lograron sobrevivir. Entonces, más que todo es entre más personas que llevan el lenguaje en sí, su propio idioma, lo perduran en el tiempo, porque, por ejemplo, está el lenguaje que se creó con el objetivo de que fuera el lenguaje universal, que se llama Esperanto. Entonces, y ese lenguaje, aunque fue con ese objetivo que se creara, básicamente casi nadie lo habla, pero fue un lenguaje fabricado con el objetivo, y aún así, como era un lenguaje nuevo que casi nadie lo hablaba, no progresó tanto. Entonces, más que todo es en la cantidad de personas que ya hablan un idioma, y su población, al ser tan grande, lo hace que sea, digamos, un lenguaje que se pueda considerar lenguaje universal o mundial. Sí. Bueno, gracias. Continúa Blanca, Cecia. A mí me pareció muy importante lo que dijo Jessica, por ejemplo, en el caso de nuestro país, El Salvador. Al momento de que los colonizadores llegaron los españoles a nuestro país, el requisito y lo que ellos querían era que los nativos del lugar no hablaran su idioma, que lo único que se hablara fuera el idioma de ellos, porque ellos tenían el poder. Entonces, las personas nativas del país estaban como esclavizados por ellos, entonces se tenía que hacer lo que los españoles decían. Entonces, siento que ahí se fue desplazando el idioma original de nuestro país, y conforme va pasando el tiempo, el idioma que se vuelve aceptable y más hablado por las personas es el idioma de los colonizadores. Al igual, creo que algo muy importante es la popularidad y el poder que tiene el país o las personas que hablan un idioma. Por ejemplo, con el inglés. Creo que el inglés hoy en día se ha vuelto muy importante, muy conocido por todas las personas. Y en muchas ocasiones vemos personas que al adquirir el idioma inglés, al poderlo hablar y llegar a un país en que se habla inglés, por ejemplo en Estados Unidos,
hay personas que al estar allá son latinas, son salvadoreñas, son hondureñas, son guatemaltecas de otros países de Latinoamérica, y al llegar allá muchas veces se avergüenzan de su país, de su idioma natal, y deciden simplemente y solo hablar el idioma del país. Y si a ellos les preguntan ¿cuál es tu idioma favorito? Pues dicen el inglés, aunque hayan nacido con otro idioma que ellos aprendieron. Ese fue el primero que aprendieron y debería de ser la lengua que prevalezca en ellos, porque ese es su idioma natal. Y solo eso. Bueno, hay muchas cosas que comentar, pero vamos a dar. Clarisa, luego Sadi. Buenos días. Esta pregunta me hizo recordar mucho a la pregunta que usted nos dio el martes como grupo, porque usted nos decía, bueno, la pregunta que a nuestro grupo le tocó, ¿puede el gobierno cambiar la lengua del país? Y que si estábamos de acuerdo. Como yo le decía a mis compañeras, siento que no puede, pero es algo que ha sucedido, por ejemplo, en nuestro país, porque el idioma era el náhuatl. ¿Y qué pasó? Vinieron los españoles y lo cambiaron al castellano. Entonces yo les digo, siento que sí está bien hablar otras lenguas, pero sería prioridad el de nosotros, así como en Estados Unidos. Ahí hablan inglés, pero también están aprendiendo el español. Y es así como también, como decían las compañeras, hay en algunos colegios donde sí imparten la materia del náhuatl. Por ejemplo, en Sonsonate se da bastante eso. Sí. Pero, o sea, se ha perdido bastante eso y siento que sería retomarlo porque es nuestra raíz, es nuestra cultura y somos un país de libre expresión donde tendríamos que tener eso. Solamente. Muy bien. Han mencionado idioma, han mencionado lengua, han mencionado lenguaje, han mencionado que los colonizadores, bueno, hay mucho que avanzar sobre esto y sobre la cuestión de cómo se impone una lengua por otra, por un contexto. ¿Cuál es el contexto que está? Ya dijeron uno, la colonización. A ver, Sadi tiene la palabra. Muchas gracias, Lick. Buenos días. Solamente colaborar un poquito donde hablando que la cultura, como lo veníamos hablando, lo hemos estado escuchando, es cambiante a través de las diferentes sociedades, desde lo bajo, medio, alta, ¿verdad? Nosotros en básica estudiamos los diferentes tipos de sociedades, así se va cambiando también, y la necesidad de conocer un nuevo idioma, ¿verdad? Y también estaba recordando la frase que nos dio usted, licenciada Irma, y decía, los pueblos nativos deben a sus conquistadores la adopción de un lenguaje superior. Allí el punto, o sea, fue a favor porque sí es importante conocer algo nuevo, porque implica desarrollo, pero eso no te da derecho a olvidar de dónde vienes, ¿verdad? Y lo mencionaba la compañera Clarisa, y yo les decía a mi equipo de que el día martes, no sé si han escuchado el himno nacional en náhuatl, se escucha lindísimo, se escucha súper bonito, e incluso ya no se está viendo de menos a las personas, porque en Panchimalco todavía podemos ver a gente que hace sus ritos vestida como indígenas, ¿verdad? Y no se avergüenzan de salir así a las calles, etcétera. Y con respecto a la lengua, ellos la mantienen. Entonces, creo que hay sus pros y sus contras con respecto a adquirir nuevos idiomas, ¿verdad? O nuevas lenguas, solamente. Sí, bueno, gracias. Yo, antes de darle la palabra a Carlos, que también va a opinar sobre esto, con respecto, por ejemplo, al náhuatl, que se lo decía yo el día martes, como por ejemplo los que viven en Tepetitán, ¿saben lo que significa? Que si viene viene de la lengua náhuatl. Y ahí hay significado por el contexto en el que viene, es entre cerros. Si ustedes se ponen en Tepetitán, observan a su alrededor, como observan desde San Vicente, desde ahí de la cuarta planta o tercera planta que nosotros estábamos, y hacen una visualización, una observación a ese espacio geográfico en el que están, ¿qué es lo que ven? Montaña a un lado, montaña al otro. ¿Y Tepetitán cómo se llama?
entre cerros. Eso significa Tepetitán. Y vivimos allí y no lo sabemos. Pero en el caso de nosotros allá, cuando estábamos nosotros estudiando, todo lo teníamos que... Hay que ver la palabra, cómo se ve etimológicamente, de dónde proviene, y había que conocerla en latín. Y yo me recuerdo que todavía mi papá me llevó algo en la iglesia a oír la misa en latín. Fíjense, instalándome una forma, un significado en latín que yo no entendí, yo salía igual como entraba. No le hallaba sentido para mí. ¿Verdad? Entonces, es una lengua, o sea, ¿el náhuatl tiene relación con el origen latín? Es mi pregunta. ¿Lo tiene o no lo tiene? Para mí que no lo tiene. No, no lo tiene. ¿Y por qué se dice que es la raíz de todo origen de la lengua? Es lo que dice el video, pero no lo tiene. Por eso es que seleccioné también ese video, pues pensemos, porque yo había hablado con usted, pues no, ¿y cuál es el origen? ¿Cuál es nuestra lengua nativa? ¿La conocemos? Y vivimos en lugares y espacios, utilizamos muchas palabras del náhuatl, pero no le conocemos de dónde se origina. Nixtamal, Tamal, Cojutepeque, Teotihuacán, todas esas nombres de ciudades y de objetos y de alimentos provienen de ese origen. Ha modificado, por supuesto, porque ya no se ocupa la fonética que ellos utilizaban, pero se ha derivado de ahí. Y lo ocupamos indistintamente. Y decimos que ese es castellano. No es castellano. Es un derivado del náhuatl, que en la medida que hemos ido, ¿verdad?, cambiando y el contexto ha ido cambiando, se ha ido modificando ese lenguaje. Y ya casi que se pierde, perdido está. Y no sabemos nosotros de dónde venimos. Por eso digo, ¿es el náhuatl? ¿Podría ser el náhuatl origen del latín? Y al principio les estaba diciendo, parece que hay tantas lenguas en América Latina, que es difícil buscarle, están todavía en estudio buscándole sus raíces, su origen. Son tan diversas. Por lo tanto, esas lenguas que todavía los pueblos, las comunidades indígenas lo utilizan, los mapuches, los que menos lo ocupan son los taínos allá por el Caribe. Pero dentro de nuestra área centroamericana hay uno de una nación que lo ocupa mucho, que es Guatemala. En el lado de Nicaragua, los garífunas ocupan mucho su lenguaje, y hay dentro de Nicaragua y dentro de Honduras mucho uso del náhuatl. Todavía menciono nombres de lugares, nombres de personas que se utilizan. Ahí ese es el lenguaje. Entonces, ¿por qué el idioma inglés? Pues lo vamos a tratar más detenidamente. ¿Por qué se nos exige ahora como parte de la enseñanza del idioma y se ha institucionalizado que tenemos que estudiar el inglés? Y no viene desde hace poquito, viene desde hace mucho rato, ¿verdad? Así que, pero ¿qué es lo que nos obligó o nos permitió a los sistemas educativos meter el inglés? ¿Por qué? Y ustedes por eso están estudiando, porque ahora se demanda que debemos de enseñar inglés y francés. Hay un contexto que lo está obligando. Ese es el que vamos a seguir discutiendo. Carlos. Ok, gracias. Bueno, wow. Esta clase es fabulosa.
Quiero felicitar a Rolando, Jessica, Cleily, Diana, Kevin, Blanca, Clarisa y Sadi por participar, y espero de que los demás no terminen el año callados, que participen. ¿Okay? Hay tanto de qué hablar acá y tampoco es el tiempo. Pero en la participación de ustedes pude notar varios elementos que me gustaría redondear y algunos de ellos poder responder. Por ejemplo, el latín. Hablemos del latín. Ya algunas compañeras acá introdujeron la idea de que, a la pregunta, ¿por qué ocurre si el idioma, tal como es presentado en el video, es algo fabuloso para todo el mundo y presenta dos condiciones? Uno es que ya naturalmente, por motivos de la evolución de la humanidad, tenemos la capacidad de captar los lenguajes, y por eso hablé de significados y de símbolos, ¿verdad? Todos tenemos esa capacidad. Eso es lo que él está planteando ahí. Y en segundo lugar, está diciendo de que todos, en ese sentido, todos tenemos elementos comunes, lo que hace posible la comunicación. Pero también yo les preguntaba, ¿cómo es posible que algunos lenguajes, y si todo es tan lindo, tan como un mundo de Disneylandia, ¿cómo es posible de que algunos lenguajes desaparezcan y otros, en vez de desaparecer, crezcan? Y entonces la participación de ustedes ha sido fabulosa. Mencionaron muchas cosas y acertadas, por cierto. Por ejemplo, mencionaron mucho el colonialismo. Y quiero que sepan que ese es uno de los temas centrales de esta materia, el colonialismo. El colonialismo es cultural también. Quiero que sepan de que el colonialismo no solamente es el sometimiento de un pueblo por otro pueblo que tiene poder basado en la riqueza, mejores armas, mejores adiestramientos para el dominio de otros, ¿verdad? Entonces, ese sometimiento es claro, pues, ¿verdad? Pero hay otras formas de sometimiento de que no son tan claras y tienen que ver a través del lenguaje, ¿verdad? Hay algo importante que quiero ratificar, y es de que en este momento los lenguajes que han ido en desaparición y que pertenecen a un pasado, quiero que sepan de que en la actualidad se están reconociendo como los lenguajes de los pueblos originarios. Y se habla hasta de derechos humanos de los pueblos originarios también, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es, ¿por qué algunos idiomas prevalecen y sobreviven y otros idiomas desaparecen? Uno de ustedes mencionó algo bien interesante, que es una variable que no habíamos dicho. Él lo dijo así. Bueno, ocurre de que, supongo de que lo que ocurre es de que es casi como una cuestión de números. Si una población desaparece, otra población aumenta, y al aumentar la otra población, ya sea por eliminación, como ocurría con los españoles, porque a través de la encomienda, una institución llamada la encomienda, los españoles sometían a los indígenas y los hacían trabajar por largas extensiones y trabajando en las minas, sin alimentación apropiada. Aparte de eso, les quitaron sus tierras. Y ese es el fenómeno que se da en todo Centroamérica, y en El Salvador eso se dio, pues. Las minas han surgido así. Entonces, el resultado es de que esa población es condenada al exterminio, a la desaparición. Y con la desaparición de la población está también la desaparición o el número cada vez menor de personas que están hablando ese idioma. En El Salvador también ocurre de que no necesariamente es a través de las actividades destructivas de los españoles, a través de la encomienda, sino que también está relacionada con que vivimos en El Salvador, es una región sísmica, ¿verdad? Y muchas poblaciones también fueron resultado de actividades propias de la naturaleza, volcanes, región sísmica, agua,
Todos estos elementos contribuyeron a la desaparición de gran parte de nuestra población. Sin embargo, alguna sobrevivió. Pero como decía uno de ustedes acá, creo que fue Kevin el que decía esto, ocurre de que todos esos fenómenos inciden y tienen una consecuencia, una disminución en la población, y lo cual reduce que haya población que pueda comunicarse en esa lengua, ciertamente. Pero también déjenme contarles algo, y es que ocurre de que los españoles también castigaban a los que hablaban sus lenguas natales, y lo hacían de la manera más lógica. Si yo necesito una población que se encargue de cultivar la tierra y de someterla, yo necesito que esa población, no voy yo a aprender el náhuatl con mis soldados, voy a obligar a esa población a prohibirles que hablen su idioma o a castigarlos por hablar su idioma, y voy a utilizar presión, castigo, pero también hay otra manera, la religión. En este caso, los misioneros. Los misioneros venían, y recuerden que venían con la misión de civilizar. Y recuerden que civilizar es una palabra que es denigrante, pero hay que trabajarla y estudiarla. Civilizar. Civilizar en el sentido de que había que enseñarles el catolicismo, que era el idioma, era la religión de los dominadores, de los que conquistaron el país, pero no solamente eso, sino que también al mismo tiempo que ellos estaban en la misión de educarlos, porque ellos daban tributos en las iglesias, sino que también había que someterlos a través del idioma, ¿verdad? Educarlos, someterlos a través de la iglesia, enseñarles el español, o por lo menos las primeras palabras más importantes. Si alguien te dice, vete a trabajar acá, tienes que hacer esto, son las palabras elementales que me interesaría que alguien aprenda en español para poder explotarlo dentro de la encomienda. Esa es una de las razones. Y vean, esto estamos hablando del año 1500, 1700, lo que estoy describiendo. Y quiero que sepan que hace 2 semanas, el Papa, y me dirán, ¿por qué se pega ese brinco? Pues miren, el Papa hace 2 semanas fue a Canadá. ¿Y saben a qué llegó? A pedirle disculpa a los pueblos indígenas del Canadá. A lo que nosotros conocemos como indios, pero no son indios. Indio es el que viene de la India. Pero esa es otra cosa que vamos a trabajar. Equivocada. Exacto. Y vamos a ir rompiendo con todos conceptos equivocados y los vamos a ir limpiando, ¿verdad? No los vamos a desterrar, los vamos a limpiar. Entonces lo que ocurre es de que él llegó a pedir perdón. Un papa pidiendo perdón. Ponte a pensar. Un papa pidiendo perdón. ¿Pidiéndole perdón a quiénes? A los pueblos originarios. Gente todavía con plumas y con símbolos de su época. ¿Y cuál fue el perdón? El perdón consistió en decirles que querían que perdonaran a la iglesia por todos los abusos cometidos. 1, impedirles hablar su lengua. Ese fue uno de los grandes castigos que le dieron. En Canadá, si tú hablabas tu lengua, los mismos curas se encargaban de pegarte. El pelo te lo quitaban. No podías andar el pelo largo. Y tenías que hablar solamente el inglés. Porque estamos hablando de Canadá. Entonces quiere decir de que nuestros pueblos en El Salvador, del raíz náhuatl, ellos también merecen un perdón. Porque se les negó el derecho a hablar su idioma. Voy a criticar a que ahora no estoy diciendo que todos tenemos, a partir de hoy en la clase de la licenciada Castro, todos de la licenciada Escoto,
todos vamos a empezar a estudiar el náhuatl. No, no, tampoco así. Sería un extremismo, ¿no? ¿Quién va a vivir del náhuatl en este momento? Difícilmente. Solamente quiero dejar planteado algo, que todo idioma que llegue a ser dominante es el resultado de las condiciones sociales e históricas en que se viven. El Salvador es un país que perdimos nuestro idioma como dominante, no del todo, pero como dominante pasó a segundo plano con la conquista española. Después de la conquista española viene otra fase, que es cuando se considera que el idioma es signo de vergüenza, ¿verdad? Que esa es otra manera de eliminar los lenguajes, cuando son considerados una vergüenza. Y cuando el Estado adopta esos idiomas y se enseñan en las escuelas, y acá, por ejemplo, en mi tiempo, que no fue ayer tampoco, a mí me enseñaron idioma nacional. ¿Y saben qué? El idioma nacional, oye la palabra, idioma nacional. No era náhuatl. El idioma nacional era español. Español. Y era reglas de gramática español. Cómo escribir bien en español e interpretar los textos en español. Y ahora no, ahora vivimos en un mundo multicultural. Y en el mundo multicultural, que es el dominio de las empresas, la expansión de los procesos de comercialización, ya no se trata solamente del náhuatl, ya no se trata solo del español, se trata del idioma llamado el idioma de los negocios. ¿Y saben cuál es el idioma de los negocios? Todos lo saben, el inglés. Entonces, en ese camino estamos. Lo que importa es que aquí han quedado una idea bien establecida. El video nos abrió la puerta, pero hemos sido críticos para entender de que no del todo es cierto lo que está diciendo. Para cerrar, deben saber que el latín no lo hablaban todos. El latín se aprendía con los curas. Y los únicos que mandaban a aprender latín eran los que eran pudientes, los que eran dueños de propiedades, los que tenían inclusive esclavos. Esos eran los únicos. A un esclavo no se le manda a aprender latín. Se le manda a aprender latín a los que van a ser los herederos de la educación, y con la educación son herederos del lenguaje, y los herederos del lenguaje y la educación son los que pertenecen al dominio, al poder, y ellos son los que controlan una nación. Entonces quiere decir que el latín sí existió, pero no era hablado por todos. El latín era hablado por los privilegiados, y los encargados de enseñar latín eran otros que habían aprendido latín dentro de los monasterios, enseñando, porque eran personas dedicadas solo a la lectura, ¿verdad? Esa es la historia del latín también. Y con esto, pues, estamos acercándonos al final, pero quiero que vean una cosa, que todos los pueblos tienen sus lenguas, ¿ok? Lo que ocurre es que hay pueblos dominantes y hay pueblos dominados, ¿ok? Gracias. Bien. Gracias, Carlos. Bueno, gracias por la participación de todos los que se atrevieron. Yo los invito a hablar, no importa que crea, a veces uno no quiere participar porque cree que está equivocado. No importa, hay que expresar, y cuando expresamos, y nosotros a veces creemos que estamos equivocados, aprendemos más, ¿verdad? Porque nos ayuda a aclarar. Así que, bueno, como sé que tienen otra clase ya en minutos, yo me despido de aquí. Nos vemos el próximo martes, que va a ser de manera presencial. Y, por favor, estar lo más adecuadamente posible ese día, siempre con la mascarilla, porque ya ve que nos toca estar muy, muy encerrados todos, ¿verdad? Y nos vemos entonces el próximo martes presencial, y que va a ser la clase también teledirigida por el aula virtual. Esperemos que tengamos suerte de tener los parlantes, el micrófono, ¿verdad? Y toda la conexión nos vaya bien. Yo voy a llegar un poco más temprano para ver
que me pueda conectar antes de comenzar las 8. Así que bueno, que tengan buen fin de semana, que hagan y realicen la experiencia de escribir un concepto ahí en el foro. Para los que no han hablado, me interesa conocer su opinión. Bueno, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana y nos vemos pronto. Feliz día. Feliz día. Gracias. Feliz día. día, María y Carlos. Gracias, Lick. Feliz día. Bueno, muy bien. Igual. Feliz día, licenciada. Gracias, igual. Que estén bien. Feliz día, cuídese. Muy bien, también ustedes. Motívense a leer y a escribir. Gracias.